La donación de órganos es uno de los temas más polémicos dentro del judaísmo. Si la Torá considera que la vida es lo más importante, ¿no deberían todos los rabinos permitirlo? ¿Todos los trasplantes son iguales? ¿Quién usará el corazón donado cuando los muertos revivan? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim, y una de las notas que tenemos esta semana que ha despertado quizás el puntapié inicial de este capítulo es una nota que creo que todos ya habrán escuchado, si no se van a enterar ahora, es que la semana pasada murió David Bennett. David Bennett es un hombre de 57 años, sufrió una enfermedad cardíaca terminal y recibió un injerto de corazón de cerdo el 7 de enero. O sea, estamos hablando de un trasplante de corazón, pero esta vez el donante no fue otro ser humano, sino que fue un corazón de cerdo modificado. David Bennett. Para aquellos que no están escuchando en este momento, son más o menos 2 meses le duró esto. Tal cual. Estuvo 2 meses. Dice David Bennett es un estadounidense de 57 años que el 7 de enero trasplantaron un corazón de cerdo modificado genéticamente y murió el martes pasado, estamos ahora a mitad de marzo, en el centro médico de la Universidad de Maryland, que fue informado por la institución, con una enfermedad cardíaca terminal. Ya estaba sufriéndola y se sometió hace 2 meses a esta intervención experimental tras una autorización de urgencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Okay. Bueno, entonces esto dispara un montón de consultas y de preguntas que justamente es meternos un poquito en el concepto del tema de la donación de órganos en el judaísmo. Sí, que no necesariamente que tiene que ver con los animales, sino también donación de órganos de una persona a la otra, que hay mucho mito, muchas ideas dando vuelta y mucho desconocimiento. También había mucho desconocimiento para mí, en particular, lo que me permitió, les agradezco también a todos los que están impulsando y apoyando el programa para uno pueda investigar más en profundidad estos temas. Y hay mucho mito dando vuelta, como suele ocurrir con muchas cuestiones que tienen que ver con el judaísmo. Este es uno de los grandes tabúes, tabúes, por así decirlo, porque el tema de la donación de órganos se ha multiplicado en todo el planeta. En una época había que decir que uno quería donar órganos, hoy en día uno tiene que decir que no quiere donar órganos en muchos lugares del planeta porque si no, los países o los estados dan por sentado que aquel que muere va a donar los órganos, y esto genera alguna rispidez que vamos a estar desandando en este programa con la cuestión religiosa. ¿Sí? Tal cual. Y primero y principal, como punto de arranque a nivel alágico, tenemos el Shulchan Aruch, que es nuestro código de leyes judío, y él habla mucho de cuidar la vida propia y de los demás. Y uno de los capítulos que trae al final del Shulchan Aruch, estamos hablando de la sección de Hoshem Mishpat, el capítulo 426, cuando termina el 427, o sea que es el anteúltimo. Y él dice que Shulchan Aruch dice así, es un capítulo de un inciso solo un inciso que resume toda la idea. Dice, quien ve a su compañero ahogándose, siendo asaltado o atacado por una fiera salvaje y tiene posibilidad de salvarlo personalmente o de contratar a otros que lo salven y no lo hace, o quien escucha que hay malvados planificando un atentado y no lo revela a los demás, o quien ve maleantes encaminarse hacia su compañero y pudiendo apaciguarlos no lo hace, estas tres situaciones y toda situación similar, la persona está transgrediendo la prohibición de Lota Amod al Dam Reeja. Lota Amod al Reeja es un pasuk de la Torah, un versículo de la Torah, Baikra 19:16, y lo que se traduce literalmente como no te pararás frente a la sangre de tu compañero. O sea, la sangre de tu compañero está siendo derramada y vos te quedás impasivo sin hacer nada. Eso está pasando en la transgresión de la Torah de inacción. Bueno, ahora bien, entonces estamos viendo que, como ya varias veces recalcamos, el valor de la vida es central en el judaísmo, es algo de las principales cosas que uno tiene que hacer. Tiene excepciones, sí, es verdad, porque en el judaísmo tenemos reglas que tienen una formación y una construcción que tienen sus detalles alágicos por el sí o por el no. El valor de la vida está casi arriba de todo en el judaísmo. Hay tres excepciones que son la idolatría, matar a otro justamente, que nos va a importar ahora, y la inmoralidad, que justamente son violación de la relación uno con Dios, uno con sí mismo y uno con el semejante, donde uno dice, ¿sabes que esto es la línea roja? Vos tenés que tenés vida para ser un ser humano, y si esto estás transgrediendo, estás perdiendo esa cualidad, entonces respetá la vida, pero esto por encima. Ahora, también en la Torá se menciona bastante el respeto a los muertos, ¿sí? O sea, hay tres... Esto es lo que genera el choque. Por un lado, la Torá apoya y respalda, incita a ayudar la vida de nuestros hermanos. Por otra parte, la Torá habla del respeto de los muertos, ¿sí? Que uno no puede tener provecho de los muertos, hay que enterrar a un muerto lo antes posible, y tampoco se puede mutilar a un muerto. Y ahí entramos con los choques, porque por un lado tengo que salvar a mi hermano judío, pero por otra parte, por ejemplo, no puedo mutilar al muerto. ¿Cómo hacemos para hacer coexistir estos dos conceptos?
Tal cual, el respeto al muerto y la vida, el respeto a la vida, el respeto al muerto y por otro lado, el fomentar la vida de otra persona. Es interesante aclarar que la vida en el judaísmo es una unidad quizás absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Sería, en matemáticas, sería como un infinito. Uno no puede multiplicar el infinito, dividirlo. Quien estudió matemática avanzada sí se puede, pero bueno, no vamos a meternos en esos campos. Digamos que infinito es la, la infinitez, o sea, el no límite de algo. Entonces, una vida vale algo infinito. Entonces, no es si sabes qué, vamos a hacer un intercambio. Es como esa gente dice, hay un rehén, y en su momento acá se armó un debate muy grande cuando hay un soldado israelí secuestrado y querían a cambio que devuelvan a cierta cantidad de terroristas que liberen. Entonces, no, sabes que la vida no puede valorarse así. Uno hay que salvarlo, sea uno, sean 1000, y tampoco lo puedo intercambiar. ¿Sabes qué? Dame 2, te doy uno. No, la vida no se puede valer así. Incluso te digo, ¿sabes qué? Dame tu vida y le doy vida a otros 7 más. Tampoco se puede, porque no es que la vida de este, incluso ya en su parte final, vale menos que la vida de los otros 7 que puede salvar, que es la cuenta habitual de donación de órganos, la cantidad de órganos que uno puede donar y salvar con su vida. Entonces, no por el hecho de salvar a otros 7 le podemos quitar a esta persona su vida. Ahora, ¿cuál es el punto neurálgico de la discusión? Tiene que ver con lo que me parece que estás intentando introducir, que tiene que ver con cuándo una persona se considera que ha muerto. Que esta es en realidad el quid de la cuestión. Sí, porque introducimos eso, que está la donación en vida, que nadie pone en duda. O sea, una persona en vida puede donar, por ejemplo, un riñón, puede donar... Perdón, nadie Dale, pone en dale. duda siempre y cuando uno no se ponga en peligro. Tal cual. Bueno, empecemos entonces por la Por donación en eso. vida. Entonces, antes de meternos en ese punto álgido, que es donación en vida. Por ejemplo, donar un riñón. Sí. La persona tiene 2 riñones y así nos hizo Dios. La idea es que los 2 riñones se repartan el trabajo, pero está estudiado que una persona que dona uno de sus riñones no necesariamente acorta su vida útil, se puede llamar así como ser humano. Quizás el segundo riñón puede cubrir, en un ejemplo medio burdo, pero que nos puede salir para a nivel pedagógico, sería como la rueda de auxilio. O sea, todo cuerpo con 2 riñones se va a arreglar con uno con otro. Si tiene uno solo, también se va a seguir arreglando. El día que ese único falle es un problema. Entonces, esa persona que donó el segundo riñón para salvar la vida de alguien que no tiene ningún riñón, le hace un bien al otro, él también él no recibe un perjuicio, si es que su riñón no va a fallar, que es lo más probable que no falle. Hay una, para aquel que le interese sobre este tema, para entrar más en profundidad, hay una respuesta muy extensa del rabino Obadiah Yosef, ¿sí? Alaba Shalom, que en paz descanse, que fue el rabino principal de la comunidad sefaradí de Israel, y la verdad es que fue uno de los grandes dictaminadores de la halajá del último tiempo, de la última generación. Él se extiende muchísimo respecto de la donación de órganos, y al final, para resumir la respuesta que él da, tiene que ver con que si bien es cierto que uno no se puede poner en peligro y que cualquier cirugía implica cierto nivel de peligro, él trae estadísticas también de información de doctores, además de trae un montón de cuestiones que tienen que ver con el Talmud, que dice por encima del 95% de los casos de cirugías de operación de riñón, la persona puede tener una vida normal y que tiene una vida plena con un solo riñón, y en este caso tiene la posibilidad de salvar la vida de otra persona. Entonces él decide, o sea, él dictamina que está permitido donar un riñón. No estoy tan seguro, según lo que vi en la respuesta, ahí menciona algunos dictaminadores alérgicos que no están tan a favor de esto, pero él se extiende muchísimo y fue una de las grandes voces de la última generación respecto de las cuestiones alágicas. Sí, y sobre esta misma tema de donación de riñones, no podemos no mencionar una organización que se llama Matanat Haim en Sí. Israel, que es del Rav Haber, a quien le dediqué un mini hilo en Twitter un día que falleció porque murió de corona hace unos Sí, hace meses. poco, sí. Y él justamente armó una organización de GESED, que se llama GESED, de beneficencia, donde empezó a conectar o convencer gente para que done voluntariamente sus riñones y salvar así la vida de otras personas. La última vez que miré la estadística, ya había salvado a 1000 personas. Su organización, justamente solamente vinculando uno con el otro. Y hay otro principio del judaísmo que es también interesante incorporar, que se llama ZNN Beselo Hazer. Claro. Es un principio que surge de la Gemara, donde la Gemara habla de que literalmente se quiere decir, este es beneficiado y el otro no pierde. La Gemara del Talmud está hablando de un caso, una situación donde un hombre indigente está en la calle y se entra a dormir en el patio de otra persona. Quizás en el patio había una choza, una cabaña, y se entra a dormir ahí. Entonces, si tiene que pagar, no tiene que pagar, que está usurpando o no. Entonces, es una discusión larga, pero entendamos que si la situación se da, que este hombre pobre es beneficiado de la situación y el otro no perdió absolutamente nada, o sea, no le ensució la casa, no evitó que se le alquile a una tercera persona, entonces automáticamente es como un win-win. Uno no perdió, el otro ganó, entonces es algo estimulado para que se siga desarrollando. Ahora, cuando hablamos de donación de órganos, evidentemente no estamos hablando de este caso. Este caso no es el caso en discusión, porque obviamente alguien que sigue viviendo no lo van a obligar a donar, o no está tan instalado la situación
voluntariamente, no creo que haya tanta gente que voluntariamente done un riñón. El tema en discusión suele ser cuando una persona, vamos a entrar enseguida cuando se considera muerto, la persona muere. ¿Sí? Cuando la persona muere, según la definición alágica que demos de muerte, entonces se abre el espectro para hablar de la donación de órganos. Y este es un tema importante, ¿por qué? Porque la donación de órganos, por la gran mayoría de los órganos que son donados cuando una persona muere, significa que ha muerto una muerte cerebral, pero que el corazón sigue latiendo, porque cuando el corazón deja de latir, ya el resto de los órganos para donar, no se puede donar. Por ejemplo, justamente cualquier Corazón, otro corazón o pulmones, cualquier. Exactamente. páncreas. Entonces, para aquel que diga que está permitido donar, tiene que partir de la base de que la muerte es una muerte cerebral. Y este es el tema en discusión, porque muchísimos dictaminadores alágicos consideran que la muerte cerebral no determina la muerte de la persona, sino la muerte del corazón. ¿Sí? Sí, incluso la ciencia médica siempre fue cambiando de criterio. Para quien se acuerda cuando fue la muerte del último papa y de todos los diarios hablaban de cómo era el procedimiento para definir si el papa vive o ya murió, y que agarran un espejo y se lo ponen cerca de la nariz y ven si está todavía respirando, ¿no? Estamos que tomaban como criterios, al día de hoy el Vaticano sigue tomando criterios quizás para la ciencia hoy en día llamados antiguos, que son ver si respira. Bueno, el Talmud en Yuma trae esta definición. Hay que chequear si la persona respira para ver si está muerto o no. Esta es la discusión, básicamente, para que tengamos en cuenta. Porque, para aclarar algo, muchas veces parece que, bueno, los religiosos están en contra de la donación de órganos. No, no estamos en contra de la donación. O sea, no es que se plantea la postura de estar en contra de la donación de órganos. Lo planteo del siguiente modo. ¿Una persona aceptaría matar a alguien que está caminando en la calle para quitarle los órganos? Obviamente no. ¿Por qué? Porque nadie consideraría matar a alguien para quitarle los órganos. Entonces, si en eso estamos de acuerdo, para aquel que considera que una persona que todavía está respirando, cuyo corazón está latiendo, se considera vivo, el paso es bastante simple. Así como uno no mataría a alguien que está en la calle para quitarle los órganos, tampoco uno le quitaría los órganos a aquel que todavía está respirando si yo lo considero a esa persona que está todavía vivo. Tal cual, queremos preservar su vida todo el tiempo posible, y es también importante introducir a la de Gosés, que Gosés es una persona agonizante. O sea, tan cuidadoso es el judaísmo con la vida de la persona, que una persona que está agonizando no puede ser manipulada de ninguna manera. O sea, se le puede intervenir para salvarle la vida, pero ningún trabajo extra. Por ejemplo, una persona está agonizando y tiene con los ojos abiertos, y uno dice, quizás está mejor que descanse, le cierro los ojos. Esa persona que le cerró los ojos está pasando una normativa de la Torá que incluso se lo puede tildar de asesinato, porque le quitó esa pequeña esperanza que tenía abrir con los ojos abiertos, y al cerrárselos, uno quizás aceleró la muerte. Por eso, cuando la persona está agonizando, se lo deja que su vida termine sola. No intervenir, si no es para salvarlo, no hacer ninguna intervención. Entonces acá es lo mismo, tenemos que decidir cuándo se murió la persona para ver si nuestra intervención es como una intervención a un agonizante que está causando que la vida se acorte, o al revés, o es una intervención de una persona ya muerta donde no hay ningún problema con intervenir. Muchos sectores de la academia rabínica, por así decirlo, esto para que nadie se ofenda, muchos siguen la opinión de que la muerte cerebral sí se considera muerte. Es decir, hay un grupo grande de rabinos que consideran que la muerte cerebral se considera muerte, y esto es lo que habilita la donación de órganos. De hecho, corregime acá, pero el Estado de Israel da esa determinación, considera la muerte como muerte cerebral, con lo cual la donación de órganos, según el rabinato del Estado de Israel, estaría permitido. Sí, así es, ya que estamos, metemos la parte histórica. En Israel se empezaron a hacer trasplantes de corazón en 1968. Se hicieron dos casos que pasó la cirugía de forma exitosa, pero todavía en 1968 el trasplante de corazón era muy riesgoso y el porcentaje de éxito era muy bajo. Así que Israel y el mundo entero se olvidó del trasplante prácticamente por 2 décadas, y volvió a retomarse el debate en 1980, la década del 80, con respecto a trasplantes, y llegó la discusión a Israel. Entonces, de repente, los médicos se dieron cuenta que ya no era una discusión médica, o estamos hablando de discusión moral. ¿Se llama vivo o no se llama vivo la persona? ¿La podemos sacar el corazón mientras late? Entonces, así fue que el que estaba en ese momento a cargo del Ministerio de Salud de Israel, el profesor Dan Mijaeli, junto con el director de neurocirugía del Hospital Sheba de Tel Aviv, el profesor Zahar, se juntaron los dos y se acercaron al gran rabinato y dijeron, señores, tenemos esta nueva conflictiva, que es una conflictiva ética, y ustedes como
siendo la bandera de la ética judía dentro del país judío, que para que no sepa, Israel tiene una institución que es el Rabinato Principal de Israel, que sería como una secretaría de culto donde define de conceptos religiosos. Aparte está el Ministerio de Culto que se carga de la parte política, pero la parte más religiosa está hoy en día a cargo del Rabinato de Israel. Entonces se acercaron al gran rabino de Israel, que en ese momento estaba Rab Shapira y Rab Mordejai Eliyahu, y le plantearon esta situación. Así fue que el gran rabinato armó una comisión investigadora compuesta por grandes personalidades de la medicina y, del rabinato, el director de la Rab Israeli, y analizaron justamente todos los nuevos estudios. Imagínense que fueron décadas de muchos avances donde los tomógrafos y la cantidad de lecturas que teníamos del paciente se profundizaron muchísimo. Entonces la comisión de expertos de la Rabanut del Gran Rabinato de Israel fijó que la muerte cerebral es muerte. Algo que es importante y que nosotros como, no sé si representantes, pero también como venimos a aportar una voz que no está tan escuchada en la discusión, tenemos que decir que es que el gran rabinato de Israel es un cargo político, que no siempre tiene el apoyo de los grandes sabios, al menos de la cultura más jaredí, por así decirlo. Entonces, suele ocurrir, y es muy frecuente, que los grandes rabinos que representan al mundo jaredí discuten con las posturas del gran rabinato del Estado de Israel. ¿Sí? Y esto es bastante frecuente, porque, de vuelta, la figura del gran rabino de Israel es un cargo político. Hay veces en que las cuales su voz es considerada dentro de la discusión alágica y muchas veces en las cuales no es tan considerada en la discusión alágica. Esto sin ofender a nadie, pero es la realidad. Así es, bueno, entonces esto es ya volviendo a la parte histórica, pero es verdad, esta comisión dictaminó que sí, de ahí el gobierno lo tomó como base para la ley de donación de órganos en Israel, que hoy en día está regulado y está aprobado, y la Rabanut en sí sigue con cierto, incluso Rabanut tiene sus reparos porque hizo unas exigencias interesantes, una lista de exigencias que tienen que dar en la situación de la donación, que al día de hoy siguen debatiendo si están complementadas o no. Muchos opinan que no se está cuidando la situación como la Rabanut quisiera que se cuide, así como el Ministerio de Salud. Por eso también mucha gente dentro de la Rabanut se opone hoy en día a la donación por estas situaciones, el tema de tecnicismo de cómo funciona. Y para quien no entienda esto, mucha gente confunde lo que es estado, de repente dice unos argumentos, mitos que hay, que es interesante introducirlo acá porque hablamos de la muerte cerebral, es que, mirá, yo he visto gente que después de 8 años en coma se despertó, después de 30 años en coma se despertó, entonces lo estás matando cuando puede despertarse. Eso es otro mito que circula, porque la muerte cerebral y el coma no es lo mismo. Muerte cerebral es una situación de daño irreversible del cerebro. El coma es un estadio donde sí hay vuelta, no en todos los casos, pero como recuperar la conciencia, el cerebro no se murió, está en un estado de, de inercia, se puede decir, quizás de falta de actividad, pero no muerto. El estado de muerte cerebral sí es un estado de muerte absoluta, donde muere la parte cerebral, que es el núcleo del cerebro, donde maneja todo el funcionamiento automático del cuerpo, maneja la respiración, maneja el corazón. Entonces, si muere eso, ya automáticamente es cuestión de tiempo que para el resto de funciones vitales. Pasándolo en limpio. Entonces, el Estado de Israel en los 80 y el gran rabinato de Israel dictaminó que la muerte cerebral es lo que define la muerte de la persona, pero no fue así en grandes autoridades del mundo, al menos del mundo jaredí, que consideró que no, la muerte de la persona es dictaminada por el corazón, cuando el corazón deja de funcionar. Y ahí tenemos el punto de conflicto, porque sí, aquel que considera que la muerte está dictaminada por la muerte cerebral, significa que el corazón sigue latiendo y se pueden donar órganos. Aquel que considera que la muerte la dictamina cuando el corazón deja de latir, entonces ya no se puede donar órganos simplemente porque no van a servir esos órganos que son donados. Seguro. Cuando llegó este dictamen, fueron al Rabbis de la edad jaredí, unos referentes quizás rabínicos del mundo ultraortodoxo, del mundo jaredí, ¿no? Sí, y fueron con esta nueva resolución de la comisión de la Rabanut, y el Rab, si bien mostró su interés por la innovación que estaban desarrollando, dijo que él no autorizaba los trasplantes de órganos. Algunos lo atribuyeron a que en ese momento todavía eran poco efectivos los trasplantes, pero el Rab no lo autorizó y dijo, eso tenemos que volver a verlo y analizarlo. Ya después estaba más mayor y no quiso volver a hacerlo. Después otro desencadenante fue en 1990 que la RCA, que es el Rabbinic and Council of America, que es la agrupación que agrupa el mundo ortodoxo moderno, se llama Modern Orthodox Estados Unidos, también legisló que la muerte cerebral es muerte. Entonces automáticamente en lo que es la parte más jaredí de Estados Unidos, que es la Agudat Israel, vino urgente a consultar a Israel con las dos autoridades más prominentes del momento, que eran Rab Elioshiv y Rab Shlomo Zalman Auerbach, dos rabinos de acá de Jerusalén, que vinieron con escúcheme, ya Rabanut Rashid permitió, el Council of America también está de acuerdo,
digan ustedes qué opinan, y fue una discusión muy larga y muy compleja, donde se aportaron pruebas a favor y en contra de las situaciones, y la conclusión de esta charla de tanto Rav Eloshio como Rav Shlomo Zalman es que está prohibido donar los órganos que hacen falta, desconectar a la persona antes de que paren sus funciones vitales. Entonces, perdón, vuelvo a servir como un resumen, por así decirlo. El primer punto que hablamos, donación en vida. Donación en vida, cuando el donante no está poniendo en peligro su vida. El ejemplo más claro es la donación de un riñón. Es fomentado siempre y cuando no haya, se estudia que no haya peligro para aquel que está donando, se puede salvar la vida de la otra persona y aquel que dona puede seguir viviendo su vida de manera normal, está apoyado. Ni hablar en este momento, paréntesis, ni hablar que nos dijimos donación de sangre y donación de pelo, por ejemplo, son donaciones que también se hacen en vida, que son partes del cuerpo, que también no hay ningún problema. Quizás si uno quisiera donar el pelo después de muerte sea más complicado, porque dijimos que el muerto, una vez que murió, ya no decide sobre el cuerpo, queda ahí, pero en vida se puede donar sangre, incluso la Guemará y los médicos están de acuerdo que donar sangre es algo positivo a la salud de la persona, así que no está en discusión. Okay, entonces después, el punto en discusión que tiene que ver con la donación después de muerte tiene que ver con cómo definimos la muerte. Aquel que define la muerte como muerte cerebral, entonces al definir la persona que ha muerto de manera cerebral, pero el corazón sigue latiendo, esto habilita y abre la puerta para donar órganos. Para aquellos, sobre todo la postura jaredí, los grandes rabanim del mundo jaredí, que determinan que la muerte está establecida cuando el corazón deja de latir, entonces no es que está prohibida la donación de órganos, porque no tiene ningún sentido. Cuando dejó de latir el corazón, los órganos ya no pueden ser trasplantados, en su gran mayoría. Queda un punto en discusión, que no sé si ya querés que entremos, que es, hay un aspecto del cuerpo que sí puede ser donado después de muerto, incluso después de que el corazón deje de latir, que tiene que ver con la córnea, ¿sí? Entonces, técnicamente, con la córnea no habría ningún problema. El problema es... Perdón, técnicamente sí habría problema, pero se resuelve. O sea, sí. O sea, están los problemas que dijimos del muerto, que no se puede tener usufructo del muerto fallecido, no se lo puede manipular de forma innecesaria. Entonces, si uno quisiera respetar ese honor del muerto, sería conflictivo, pero... Claro. El tema es, si, como ya mencionamos algunas veces aquí en Final Abierto, el tema de Pikuach Nefesh. Para salvar una vida, incluso se puede transgredir las leyes del Shabbat, que son cuestiones sumamente importantes. Ahora, la definición, justo hoy también le diría una pregunta. Se acostumbra mucho, para aquel que no está tan familiarizado, hay grandes libros y muchos volúmenes de libros de preguntas que fueron enviadas a los dictaminadores halágicos de las generaciones y ellos respondieron, los shut, ¿sí? Los libros de preguntas y respuestas, por así decirlo. Responsa rabínica. Responsa rabínica, ok. Son muchos tomos. Y ahí uno puede, uno se puede familiarizar con los dictámenes halágicos que dieron en su época. Sí, muy difícil, ojo, de ahí tomar pruebas, porque mucha gente de repente dice, yo encontré uno que lo permitió y ya vamos a permitir. No es así, hace falta una persona con mucho conocimiento profundo de los temas, porque así quizás encontrás uno a favor, y como hablamos del vino, encontrás 10 en contra. Entonces, Moshe Feinstein encontraron contradicciones, cada uno, como siempre digo, no lo haga esto en su casa, consúltele a su rabino de confianza, pero llegó esta pregunta a quien fue en su momento el dictaminador alérgico de la generación, falleció hace relativamente poco, el Rab Shmuel Bosner, vivía en Benebrak. Preguntaron esto: ¿se puede trasplantar una córnea? Porque por un lado, estaríamos, entre comillas, cumpliendo el aspecto de, bueno, ya está muerta la persona. El tema es que si no es Pikuach Nefesh, si no estamos salvando la vida de la persona, entonces tengo un montón de prohibiciones que tienen que ver con el respeto hacia el muerto, de que el muerto tiene que ser enterrado inmediatamente, que no se puede tener beneficio de un muerto. Entonces están chocando. Entonces la pregunta es, ¿la visión tiene que ver con un concepto de vida o muerte, de Pikuach Nefesh? Y ahí él analiza un poco, de si puede, bueno, una persona que no puede ver, tal vez no puede estudiar, trae mucho, va y viene con este análisis de si ver se considera algo de vida o muerte o no. Y no trae al menos yo no vi en su respuesta un dictamen como bastante tajante, exacto. Sí, bueno, vemos que entonces hay mucho dinamismo en la halajá, que eso a veces no se quiere ocultar, o a veces la gente ni siquiera lo comenta. El mundo ortodoxo está constantemente viendo lo que la ciencia investiga y cómo se va desarrollando las ideas. De repente, quizás en un momento, el sentir psicológico de la gente no era tomado en consideración. Claro. Y después vemos que sí es importante tomar la parte psicológica en cuenta. Entonces, es como un desarrollo constante, y por eso al día de hoy sigue habiendo gente sabia o gente versada en todos estos temas, que sigue analizando las situaciones, y quizás hoy en día la respuesta no es la misma que fue hace 20 años, y quizás no va a ser la misma que será dentro de 20 años. Por eso es importante cada vez analizar y volver a analizar, pero siempre con gente capacitada que esté a la altura de las circunstancias, porque por un lado tenemos una vida que salvar y por otro tenemos
un riesgo de cortar la vida a otros, que también nos importan más situaciones. Entonces, hablamos del trasplante o de la donación de órganos en vida. Hablamos de la donación de órganos cuando ya la persona ha muerto, que se define como muerte, y hablamos de la donación de córnea, cómo analizarlo. Ahora, la pregunta que todo el mundo quiere saber y que en instantes el rabino Berim nos va a decir es, en realidad todos quieren saber esto. Bueno, entonces, supongamos que alguien dona un órgano, y después cuando va a ser la resurrección de los muertos, ¿quién se queda con ese órgano? Sí, bueno, la verdad es que Lo mejor para el final, ¿eh? Sí, y hay más preguntas todavía, tenemos más para analizar, que es el tema del corazón de cerdo. Los que mandaron la pregunta. Y Muchas las gracias. preguntas, tal Es el cual. momento para decir que... Muchas gracias a todas las preguntas que nos mandaron. Manden preguntas, síganos apoyando el canal y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta que todo el mundo quiere saber, lo que usted se estaba preguntando en su casa es ¿qué pasa en la resurrección de los muertos? Bueno, la idea es que vamos a meter un par de conceptos más, que es el tema del entierro judío. También en el judaísmo es muy importante el entierro. El judaísmo no está de acuerdo con la cremación, no está de acuerdo con esparcir las cenizas por la cancha de fútbol del equipo favorito, sí, sino que sale un pasuk, un versículo de la Torá que habla que el hombre surgió de la tierra, como el relato de la Torá cuenta que Dios formó al hombre de la tierra, vuelve a la tierra también y debe ser enterrado en forma ritual. El entierro cambió en su forma de ser mucho a lo largo de la historia, también es interesante ver esas situaciones. Al principio el entierro había una especie de cripta familiar donde se acostaba el fallecido, se esperaba un año que el cuerpo se desintegre y se agarraba una vasija y se guardaban todos los huesos en la vasija. Ese día se llamaba el día de Likutei Atzamot, el día de, como que el duelo del año terminaba con la recolección de los huesos del padre o el difunto cercano y se ponía en la alacena dentro del mismo cripta, dentro de la misma cueva, catacumba quizás, la palabra más adecuada, había una especie de lugar donde se guardaban las vasijas de los familiares y era como el día de Likutei Atzamot, que la Gemara discute si un día de alegría o un día de tristeza, porque en la práctica uno ve quizás al ser querido descompuesto y hecho convertido en huesos. Y la verdad que la respuesta es que, si bien el judaísmo cree en la resurrección de los muertos, no está asociada a qué órgano enterraste y qué órgano no. Esa persona que antes de morirse estaba con dientes postizos no va a aparecer con su dentadura postiza, o si uno, Dios no lo quiera, perdió un miembro por una guerra, por una enfermedad, no es que ese miembro se pierde, sino que la fe judía es que el cuerpo se va a recrear, y así como se recrea de la tierra y de la nada, porque quedaron quizás huesos y a veces ni siquiera huesos, se va a recrear los órganos que faltaron, y no es que va a hacer falta, va a aparecer completo, pero sin ese órgano que donó. Así que eso es más que nada quizás más que nada un mito de lo que estamos hablando, no es lo que a nivel alágico importa. Sí es verdad, como dijimos, que se importa que se entierre completo, pero no es que eso va a cambiar en nuestra dentro de nuestra legislación, porque estamos dando un valor que es la vida. Entonces, el hecho de que le falte un pedacito al cuerpo que enterramos, que de fin de cuentas un par de meses no va ni siquiera a estar, se va a descomponer, no es que afecta a la legalidad o a la situación que tenemos que ejecutar o que implementar. Ok, bueno. Y entonces tenemos una pregunta de aquel que había enviado su comentario por las redes sociales sobre si se puede aceptar. O sea, todo este desencadenante era un tema que queríamos hablar igual hace tiempo. Aprovechamos el disparador de este caso de la persona que recibió un corazón de cerdo y que duró solamente 2 meses. Bueno, ¿se puede recibir? Solamente es un avance de la ciencia bastante importante. O sea, que haya sobrevivido 2 meses y quizás mucho mejor que los primeros trasplantes de humanos, así que es un avance positivo para la ciencia. El vaso medio lleno. A nivel, sí, el vaso medio lleno del avance científico. De hecho, que se pueda reemplazar órganos humanos con órganos animales sería algo increíble. ¿Se puede? Que se pueda técnicamente y científicamente hablando es algo increíble, porque justamente podría suplir toda esa necesidad de órganos que hay y que hoy en día, incluso con todas las leyes a favor de la donación, no se cumplen, no se están terminando de satisfacer las necesidades del mercado, se puede decir, de la realidad de la vida de la gente. Se pondría interesante ahí la discusión respecto a los derechos de los animales. Pero también, digamos, prepárense, vayan analizando. Para el judaísmo eso sí, tenemos que analizar también. Pero el caso del judaísmo, que no es literal, o sea, no agarramos la Torah literal como otros sí hacen. Quizás la versión de lo que tomaron del judaísmo los musulmanes o incluso los testigos que agarran ciertas situaciones para literales. Por ejemplo, el judaísmo prohíbe consumir sangre, que la sangre representa la energía vital de la persona. Entonces de ahí se toman los testigos para decir, nosotros no vamos a aceptar transfusiones de sangre. El judaísmo no está de acuerdo con eso. El judaísmo tiene, sí, de ese pasuk, deriva en la Torá, en el Talmud, en el análisis judaico de complementario del talmúdico, que se puede consumir y que no, que es un tema ingesta, un tema alágico de consumo
oral, se puede decir, por la boca. Entonces, una persona que recibe la transfusión de sangre no pasa ninguna prohibición del judaísmo, es una mitzvah donar sangre, es una mitzvah recibir la sangre. Y con respecto al cerdo pasa algo similar. El cerdo está prohibido consumirlo. Consumirlo quiere decir, una persona lo ingiere, come cerdo en su almuerzo, en su desayuno, en su merienda, consumió cerdo, está pasando por la prohibición. Claro, pero no así, o sea, lo que estábamos apuntando, no así aquel que tiene el beneficio de, por ejemplo, en este caso, aquel que se ve necesitado y tiene que recibir un corazón y para poder seguir viviendo, entonces estaría aceptado, según la ley judía, recibir un Seguro. trasplante de corazón de cerdo. Sí, y de hecho hay trasplantes de piel de cerdo que son mucho más antiguos que el del corazón, mucho más efectivos y se siguen haciendo al día de hoy, está completamente permitido, porque no viola la prohibición. La prohibición es consumo, nada más que consumo en forma de ingesta. Ok, bueno, entonces ahí está respondida la pregunta. ¿Quedó algo en el tintero? Creo que no, las preguntas respondimos todas. Me gustaría cerrar quizás como una especie de ejemplo, es medio burdo, pero sirve como alegoría del valor de la vida. Imaginamos en el caso de un auto. El auto tiene motor, tiene llantas, tiene ruedas, tiene ejes, tiene un montón de cosas. Y para imaginarnos una pendiente en declive, imaginemos quizás San Francisco, vieron que están las calles que son muy pronunciadas y pendientes. Una persona está con su auto bajando por San Francisco, todo en verde los semáforos, la casa está a un kilómetro más abajo, viene con impulso y en la mitad el motor se funde. El motor se fundió, sabemos que ese auto no va a durar mucho porque motor fundido es más caro a veces generalmente reemplazar el motor que comprar un auto nuevo, pero ese auto sigue avanzando. Y ese hombre va a avanzar con el auto motor fundido por el impulso que tiene, va a avanzar un kilómetro más y va a llegar a la puerta de la casa. Está todos los semáforos en verde, todo se dio a su favor, va a poder frenar porque el freno todavía funciona. Entonces, ese auto en ese momento, yo saco la imagen, ese auto es un auto o no es un auto, quizás. Así que queremos la alegoría. Las ruedas giran, están infladas, el caucho está en buen estado, el volante tiene dirección y puede dirigirlo el auto, pero el motor se fundió. Entonces, el auto va a frenar en la casa, porque el hombre va a avanzar con ese impulso hasta la casa y frenar. Cuando el auto frene, sabemos que ya no hay más que hacer, el auto se terminó ahí. Ahora bien, ese tiempo que el auto está avanzando, quizás por inercia, quizás por gravedad, no por el motor propio, se llama que el auto es un auto o no es un auto. Si el auto lo va a llevar a donde quiere ir, está cumpliendo la función de auto. Entonces, entonces por un lado sabemos que no va a vivir, el auto no va a durar un día más, no lo va a llevar de vuelta al trabajo al día siguiente, pero este día lo va a llevar hasta la casa. Entonces, quizás esa es la forma de ver esta idea de respetar al cuerpo en su cerebro, en su corazón, en sus pulmones. Entonces, tenemos que tener una garantía certera de que el cuerpo falleció para que el decretar que se pueda donar órgano, que se pueda decretar a esa persona como muerta. Porque mientras ciertas partes funcionen, seguiremos la inercia de la vida. Y además, claro, obviamente para el judaísmo la vida no es solamente lo material. Uno no sabe lo que está ocurriendo a nivel espiritual. La persona todavía está, como decías, el corazón está funcionando. Nosotros no, tal vez de manera material, la manera más práctica o para sacar el provecho, bueno, si igual no está haciendo nada, no está produciendo nada. Entonces, tengamos beneficio, tengamos provecho de esto. Pero uno no sabe las cuestiones espirituales. Y lo que se dice, los heshbonot, las cuentas en el cielo, lo que está ocurriendo, de por qué esta persona todavía su corazón sigue latiendo. ¿Por qué esa persona va a estar 10 minutos más, 15 claro, minutos más o el tiempo que sea? ¿Y quién es uno para decir que se cortó acá? Esa tiene que ver tal vez un poco con esta discusión, porque de vuelta, para no negar a aquellos que dicen que la muerte cerebral define la muerte, pero es eso. Es decir, no es que si el judaísmo está a favor o en contra, sino que tiene que ver con la definición de vida. Tal cual, el judaísmo está a favor de la vida, valora la vida, va a respetar la vida, va a proteger la vida y va a incentivar la vida. Ahora bien, no a costa de otro. Entonces va a depender, como en la parábola del auto, cuando ese auto dejó de llamarse auto, cuando esa persona y esa vida se apagó por completo y ahí va a poder ser utilizada para otras cosas, pero tenemos que cerrar ese ciclo y terminarlo en forma plena, en forma completa y sin interrupciones artificiales. Muy bien, hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias por estar ahí. Los esperamos para el próximo episodio de Final Abierto.